En esta tarde vamos a ir a la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, por favor. Si usted me gusta acompañar a la segunda carta de Corintios en su capítulo 5 y de su verso 17 al 20. Y en esta tarde le pudimos poner a esta pequeña enseñanza el ministerio de la reconciliación. Y cuando usted tenga segunda de Corintios 5 del 17 al 20, con un amén, puede decirme y oramos también para que Dios hable a nuestra vida a través de esta palabra que nosotros traemos en esta tarde. ¿Lo tiene? Amén. Bueno, leamos lo que dice segunda de Corintios en su capítulo 5 y su verso del 17 al 21. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted puede tomar, si toma notas, si usted quiere ver ahí, estar en este pasaje donde dice de que se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. En esta tarde queremos compartir acerca de el ministerio de la reconciliación y yo puse aquí los siervos del Señor y el mensaje que proclaman. Y como nosotros veremos aquí, los siervos de Dios han recibido el encargo de proclamar su mensaje, siendo embajadores de Dios para esta finalidad. Y toda mención de su misión en el Nuevo Testamento subraya su autoridad, ya que hablan no en nombre propio, sino en el nombre de Dios. Predicar el evangelio puede traducirse, porque usted se va a dar cuenta que cuando nosotros entendamos el ministerio de la reconciliación, es a predicar el evangelio. Y aquí pude verlo yo, que tiene una palabra que en el griego dice evangelizomai, que enfatiza las buenas nuevas, las buenas noticias, y que Dios da a conocer por medio de sus siervos. Dice alternativamente, keruso, dice, significa proclamar esas buenas nuevas como un heraldo, o sea, como un mensajero. Y siendo la proclamación misma la querigma o querugma, que es el mensaje revestido de autoridad divina. Entonces, el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver dos facetas en este ministerio, porque usted se va a dar cuenta de que a quienes les ha sido dado, según Pablo lo escribe en Corintios. Y vamos a ver la primera faceta de este ministerio de la reconciliación. Dice, no habría resonado mensaje alguno de paz si Dios no hubiera provisto la obra de propiciación. Su amor le llevó a proveer. Cuando nosotros estamos estudiando acerca de la reconciliación, resulta que en esta situación se era necesario que hubiera una propiciación, que Dios pudiera dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él.
Esa fue la propiciación, dar la vida de su Hijo y que su sangre fuera derramada en la cruz del Calvario para que de esa manera pudiera asimismo nosotros tener el reconcilio con Dios. Y fíjese que su amor le llevó a proveer esto. Cuando nosotros quisiéramos entender acerca de lo que la reconciliación es, podemos imaginarnos de una relación que fue rota por alguna razón. Y nosotros estamos sabidos que la relación que Dios tenía con el hombre desde el principio fue rota por el pecado. Y esto es algo que nosotros hemos estado enseñando desde siempre. Cuando podamos aprender y estar en Génesis, nos vamos a dar cuenta que el pecado lo que hizo fue separarnos de Dios. Y se requiere que ahora tengamos nosotros que tener una reconciliación con Él. Pero dice que su amor le llevó a proveer esa reconciliación. Dice aquí, primero han de ser satisfechas las demandas de la perfecta justicia de Dios, manifestándose después en esta obra fundamental en la oferta del perdón ofrecida a los hombres. Fíjese que para que esta reconciliación se llevara a cabo, había una demanda de parte de la perfecta justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no había nada que pudiera reconciliarnos con Dios. Tenía que ser un pago grande el que nosotros teníamos que dar para poder adquirir una reconciliación. Pero potencialmente, pues Dios está reconciliado con el hombre por medio de su propia obra de gracia. De modo que nadie puede decirle a Dios, reconcíliate conmigo. Usted no le puede decir, yo no le puedo decir a Dios, reconcíliate conmigo, porque no es así. Al contrario, es Dios quien manda a sus embajadores y estos ofrecen el perdón y la paz a los rebeldes por medio del ruego, reconciliaos con Dios. Esta tarde yo puedo decirle a usted, reconcíliese con Dios. Reconciliaos con Dios. Y entonces, desde luego, la fe no puede faltar jamás en la recepción del evangelio, pero el enfoque de la reconciliación subraya la sumisión del rebelde que doblega la rodilla ante el rey que antes desafiaba. ¿Sabe que cuando nosotros vamos a entender aquí en estos términos de por qué dice que nosotros somos embajadores, vamos a hablar acerca de un reino que tiene un rey, pero que los rebeldes, usted y yo éramos rebeldes, desafiábamos la autoridad de él. Pero cuando nosotros venimos a su reconciliación, entonces nuestra rodilla se dobla ante él y entonces se lleva a cabo la reconciliación. Recordemos que el pecado produce el orgullo y el egoísmo como frutos típicos de su desvarío. Y estos rasgos se destacan sobre todo en el desafío y la rebeldía del hombre que quiere vivir sin contar con Dios. Cuando nosotros no estamos reconciliados con Dios, en nosotros hay rebeldía. En nosotros hay algo que no se quiere someter a lo que Dios ha establecido y nosotros queremos vivir sin contar sin Dios. No nos estamos dando cuenta que lo que estamos es que no estamos reconciliados con Dios. Y es algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos saber. Solo la confesión sincera del pecado traerá aquella absolución divina que se halla varias veces en los labios del Salvador. Cuando Él dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Fíjese que Marcos 5, 25 al 34 enseña acerca de aquella mujer que por años tuvo flujo de sangre. Y entre la multitud, usted sabe la historia, de repente ella viene y toca el manto de Jesús. Y Jesús dice, alguien me ha tocado.
Y sus discípulos le dicen, Señor, pero si todos te apretujan, ¿por qué tú dices que alguien te ha tocado? Dice, no, porque de mí ha salido virtud. Y dice este relato que cuando esta mujer se dio descubierta, dice que temblando se arrodilló delante del Señor. Y viene Jesús y le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. O sea, una reconciliación. Y fíjese que es algo bien importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo en nuestra vida, eso nos hace reconciliarnos con Dios. Entonces, la segunda faceta dice que es el aspecto de la predicación del evangelio que necesita enfatizarse en días cuando ya está obrando el misterio de la iniquidad. Acompáñenme por favor en segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2 y su verso 7. Dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y cuando habla acerca del misterio de la iniquidad, está hablando aquí acerca de la anomía, que es la ausencia de toda ley. Entonces, en esto quiero que nos enfoquemos porque a nosotros se nos ha dado a conocer el ministerio de la reconciliación. Pero la segunda faceta de la reconciliación es que se necesita enfatizar en estos días donde el ministerio de la iniquidad está obrando, que nosotros tenemos que dar a conocer este ministerio de la reconciliación. El hecho de que Dios es amor no anula los demás atributos divinos, de modo que el pecador ha de acercarse a Dios reconciliándole como creador, como rey y juez. O sea, cuando nosotros damos a conocer el ministerio de la reconciliación, tenemos que hacerle ver que Dios es creador, que Dios es rey y que Dios es un juez, el juez justo. Entonces necesitamos dar a conocer esto porque según las condiciones que ha establecido, que incluyen el arrepentimiento y la confesión del pecado, juntamente con la sumisión leal y sincera, delante de aquel que le manda reconciliarse mientras dure el día de la gracia. Fíjese, es bien importante que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos que dar a conocer el ministerio de la reconciliación, tenemos que hacerle ver a las personas que tienen que reconciliarse con Dios y que tiene que haber una confesión de pecado, tiene que haber un arrepentimiento sincero y también tenemos que hacerle ver que mientras el día de la gracia se esté dando, tienen que reconciliarse con Dios. Si usted me acompaña allá a Lucas, por favor, para que podamos entender. En Lucas, en su capítulo 12. Y de su verso del 57 al 59. Para que entendamos de qué manera nosotros tenemos que hablar en cuanto a mientras que dura el día de la gracia, tenemos que hablar del ministerio de la reconciliación. Y dice aquí el verso 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dice el 58, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez. Oiga, y el juez te entrega al alguacil
y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Está hablando acerca de hacer las paces con el adversario, pero también está hablando que Dios, es un juez justo y que por lo tanto nosotros tenemos que estar en paz, reconciliarnos con Él, porque Él puede entregarnos al alguacil y el alguacil nos puede meter en la cárcel. O sea, las cosas que se pueden llegar a dar si nosotros no nos reconciliamos con Dios. Ahora veamos lo demás. El ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo de proclamar un anuncio. El llamado de Dios a los seres humanos perdidos en todas partes para que vengan a Él con todos sus pecados y con todas sus cargas y problemas, con todas sus dificultades, para que sean reconciliados con Dios. Entonces, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Si usted tiene a Jesucristo como su único, suficiente Salvador, a usted se le ha encomendado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Pero si usted no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nosotros necesitamos decirle a usted, reconcíliese con Dios. Es necesario reconciliarnos con Dios. Entonces, el aspecto de la reconciliación desde el punto de vista divino, acompáñame a 2 de Corintios, donde estamos en el capítulo 5. 2 de Corintios 5, y ahí estamos en los versículos del 17 al 19. Pero desde el punto de vista divino, la reconciliación, dice que Dios es el que efectuó la reconciliación. 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que desde el punto de vista divino, Dios fue el que efectuó la reconciliación, no nosotros. Recuérdese que dice Juan que nosotros amamos a Dios no porque nosotros le hayamos amado a Él primero, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, por los que todavía no tienen a Cristo en su corazón, no tienen nada que hacer para ganarse el favor de Dios. Él no está enfadado con usted ni le detesta. Si por casualidad aquí entre nosotros hay alguien que todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador, déjeme decirle que usted no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Absolutamente nada. Y es algo muy importante. Él también no está enfadado con usted, tampoco le detesta. Tampoco le detesta. Por el contrario, Dios le ama. Y eso es lo que nosotros queremos enfatizar en esta tarde, que Dios le ama. Cristo no vino al mundo para cobrar los pecados del hombre en su cuenta, sino para pagar la deuda del hombre. Y es algo bien importante porque usted va a escuchar posiblemente que le piden que usted tenga que hacer muchas cosas para ganar el favor de Dios, pero la Biblia no nos enseña eso. Usted no tiene que hacer nada para alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ama a usted. Él quiere que venga usted a Él tal y como usted es. Pero fíjese el verso 20 que nos dice. Así que nosotros, los que conocemos a Cristo, los que lo tenemos como nuestro Salvador y nuestro Señor, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora la pregunta de nosotros es, ¿qué es un embajador? Posiblemente usted ha escuchado o posiblemente usted no ha escuchado, pero para tener más claro quién es un embajador, porque aquí dice el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador?
Dice que un embajador es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor somos embajadores de Cristo. Fíjese que estamos en un país extranjero. Y Pedro lo dijo en su primera carta, en su capítulo 2 y su verso 11. Si quiere, acompáñenme ahí a primera de Pedro para que entendamos por qué Pablo nos está diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, hermanos. Estamos solamente de paso. Entonces, la primera carta de Pedro en su capítulo 2. Y su verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero lo que enfatiza aquí es que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. No es esta nuestra ciudadanía. Y estamos estudiando Pedro los días jueves y hemos empezado a hablar acerca de esto, pero un embajador, nosotros somos embajadores de Cristo, del reino de Cristo. Y nuevamente dice en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro o por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Entonces, todo lo que pide es que se vuelva usted a Él. ¿Y por qué puede Dios adoptar esta actitud? Dice, porque Cristo llevó nuestros pecados y recibió el castigo en lugar nuestro. Algo muy importante es, mire, cuando nosotros nos ponemos la figura de embajadores en los tiempos en los que Pablo habla, porque él está hablando acerca de un reino que tiene un rey. Hoy es diferente, los embajadores es muy diferente, pero antes se tenían que llegar y presentar a donde los enviaban, al lugar, a la nación donde los enviaban, y ellos abrían el rollo, un pergamino, y empezaban a leer todo lo que se requería, porque ellos eran los que llegaban a querer hacer la paz con otro reino que estaba en enemistad con el que ellos les pertenecía. Y todo lo que les pide es que a los que no conocen a Dios es que se vuelvan a Él. Y algo muy importante es que no les está pidiendo ni les está exigiendo absolutamente nada, sino que les está diciendo que Cristo, su Hijo, llevó los pecados y Él recibió el castigo en lugar nuestro. O sea, mire la bendición de poder nosotros ser embajadores de Cristo y llevar a dar a conocer el ministerio de la reconciliación. O sea, yo me ponía a pensar cuando se nos llama a nosotros a un servicio ya como iglesia de Cristo, a veces como tenemos que, decía mi hermano, para que usted venga y si usted sepa dónde usted pueda servir en el reino de los cielos. Pero déjeme decirle que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos lo tenemos. Todos los que conocemos a Cristo en nuestro corazón, todos tenemos ese ministerio y tenemos que darlo a conocer. Fíjese que algo bien importante, que Dios está en una actitud de reconciliación. En este tiempo, mientras que el día de la gracia se presenta, Dios está en esa actitud de reconciliación con usted y conmigo. Y el verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios está en esa condición, en esa actitud. Y fíjese que el verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero una versión que encontré dice así: al que no cometió pecado alguno,
por nosotros, Dios lo trató como pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Déjeme decirle que esta invitación de que nosotros, como el mismo apóstol Pablo les dice, como rogarles, reconcíliese con Dios, reconciliaos con Dios. Es una invitación que no fue ideada ni fue creada por nosotros, sino que proviene del mismo Dios y de su palabra. El ministerio de la reconciliación para nosotros es algo tan importante porque nosotros tenemos que ser los que demos a conocer que Dios en este tiempo está llamando a que estemos en paz con Él y no nos está pidiendo cuentas de nada. Solo hay algo muy importante que necesitamos nosotros: confesar nuestros pecados, arrepentirnos y someternos a su autoridad. Pero ¿por qué razón nosotros tenemos que dar a conocer esto? ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo tenemos que dar a conocer el ministerio de la reconciliación? Porque alguien lo hizo antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Usted está aquí por una razón. Alguien le habló de Cristo. Y quizás no le dijo, mire, este es el ministerio de la reconciliación que yo tengo para usted. Pero sí le habló de Cristo y le habló de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿por qué nosotros necesitamos hablar acerca de este ministerio de la reconciliación? Acompáñenme por favor a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, amado, que el ministerio de la reconciliación es tal que no le llama a usted a que usted tenga que decir todos los pecados que usted ha tenido. No le llama a que usted venga y tengamos nosotros que, a ver, cuénteme cuántos son los pecados. A ver, dígame cuál es su pecado. A ver, no, sino que dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados. Y eso es lo que dice aquí en este verso, donde nosotros nos damos cuenta entonces que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para que usted y yo entendamos el ministerio de la reconciliación, tenemos que saber que no hay ni uno que no haya pecado. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios y es necesario reconcíliese con Dios. Es necesario que en esta tarde usted se reconcilie con Dios. Y eso es lo que nosotros estamos hablándole. ¿Y por qué razón usted tiene que reconciliarse con Dios? Posiblemente usted dice, yo no tengo que reconciliarme con Dios. Yo soy buena persona, yo no hago mal, yo no tengo vicios, no hago nada que esté fuera de lo que comúnmente tengo que hacer. Yo soy una buena persona, podría decir usted. Pero ahí mismo en Romanos, si me acompañan, Romanos 6:23. Ahí cerquita, dice, ¿por qué razón nosotros tenemos que hablar de este ministerio? Y es porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una paga por el pecado. Si usted no se reconcilia con Dios, hermano, si usted no se ha reconciliado con Dios o amigo, usted está muerto. Eso es lo que la Biblia dice y está muerto espiritualmente. Fíjese que cuando usted va al Génesis y lee acerca de la historia de Adán y Eva, la manera en que ellos pecaron, dice que Dios les dijo, de este fruto ustedes no van a comer porque ciertamente van a morir si se lo comen. Y ellos desobedecieron. Cuando Dios los llamó, les dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Él no le estaba preguntando dónde estás geográficamente, porque él sabía dónde estaba, sino que le dijo,
¿Dónde estás tú espiritualmente? Porque antes estabas en mi presencia y ahora te estás escondiendo de mi presencia. Entonces, es necesario hacerle ver a cada uno de los que necesitan conocer y saber que están escondidos de la presencia de Dios. Que hay una ruptura en cuanto antes éramos las criaturas especiales de Él. El pecado nos separó de Él y necesitamos reconciliarnos con Él. Nos está llamando a la reconciliación y el ministerio es nuestro. Como le vuelvo a repetir, si usted ya es hijo de Dios, para usted es el ministerio de la reconciliación y usted lo tiene que dar a conocer. ¿Cómo diría usted? ¿Cómo daría yo a conocer este ministerio? Ahí mismo en Romanos, en su capítulo 10, unas hojas más adelante. Romanos 10 y su verso 8. Si lo tiene ahí, Romanos 10, 8. Dice, mas, ¿a qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? Cerca de usted, en su boca y en su corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. El verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque alguien posiblemente en este momento está pensando, pero ¿qué entonces es la reconciliación? ¿Cómo me puedo yo reconciliar con Dios? Y aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ser salvo es tener una nueva vida en Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el haber confesado a Jesucristo como el Señor y el reconocer que Dios lo levantó de entre los muertos, porque muchos creen que Jesús no se levantó de la muerte. Muchos creen así. ¿Y sabe por qué le voy a decir que a muchos no creen? Porque todavía lo tienen en una cruz. Lo tienen colgado en sus casas y está así como crucificado. Ellos no creen que Dios lo levantó de los muertos. Por eso lo tienen allí y por eso lo veneran ahí. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos ha dado vida a nosotros. Pero nosotros a veces no lo entendemos. Recuerdo una señora que donde nosotros íbamos que hacíamos los congresos que le llamaban. Íbamos a otro lugar a reunirnos en una iglesia y habían personas que nos hospedaban en sus casas para pues, nosotros poder pasar el tiempo porque estábamos lejos de donde vivíamos y una señora nos hospedó, éramos nosotros tres, un sobrino y otro hermano, y llegamos y ella dijo, pues, ¿hay alguien todavía que podamos llevarlo? Porque así hacían. Esa iglesia era tan especial que si llegaban 100 personas para el congreso, ellos decían, deme 3, deme 4, nos llevaban a sus casas y ahí nos hospedaban. Entonces esta hermana nos hospedó a nosotros y dijo, miren, a mi casa no los voy a llevar porque mis hijos son unos desastrosos, son pequeños y la casa está sucia y todo, pero tengo un lugar para llevarlos, ya un hotel para que ustedes se queden allí y ustedes estén cómodos. Y hermanos, aquí es tan fácil, ¿verdad? Que gracias a Dios está la provisión para poder uno decir, hermano, quédese en aquel hotel y allá está. Pero allá donde nosotros no, y para nosotros, wow, pues vamos a ir a un hotel y la hermana y muy amable. Entonces vine yo y como yo era el que estaba adelante, porque éramos solo 3, y le digo, hermana, ¿y cómo es que usted conoció a Cristo? Y me dice, mire hermano, dice, yo pues gracias a Dios he sido bendecido con haber conocido a Cristo y tenerlo como mi Señor y Salvador.
Y su esposo, pues definitivamente ella iba sola, nosotros éramos 3, queríamos saber de su esposo. Pues mi esposo no es cristiano, hermanos. Él estoy tratando de hablarle y pues él me deja que yo vaya a la iglesia y me acepta que yo vaya a la iglesia y todo, pero he tenido que hablar con él. Y una de estas veces yo le tuve que hablar porque él era muy católico, eso sí, hermano, muy católico, pues así, ¿verdad? Criados. Pero el punto que le quiero contar, porque es que muchos piensan que Cristo no ha resucitado de los muertos, es porque esta hermana nos decía, algo que yo tuve que decirle a mi esposo fue, esposo, ya no tengas a Jesús en la cruz. Porque hermano, si usted entraba a la oficina de mi esposo, había un crucifijo grande con el Cristo ahí crucificado. Él ya no está ahí, amado esposo. Ya no, por favor, no lo tengas ahí. Mira, él ahora habita en mi corazón. ¿Y sabe qué hizo? Me nos dijo, ya no lo tiene ahí, me dice. Ahora esperamos que lo tenga en su corazón. Y realmente Cristo está vivo, hermanos. Ese es el mensaje de la reconciliación que nosotros tenemos, aunque tuvo que haber pagado con su propia vida el que nosotros ahora nos reconciliáramos con Dios, pero Él está vivo. El Espíritu Santo lo resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Pero hay quienes no saben que este es el ministerio de la reconciliación. Y yo le vuelvo a decir en esta tarde otra vez, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios, porque cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos hasta con el perro, decía mi pastor. Porque cuando usted llega enojado a su casa y ve al perro, le tira una patada, quítese de aquí, y el perro no tiene la culpa. Pero cuando usted se reconcilia con Dios, hasta el perro mueve la colita de saber que usted ya llegó. Es Dios haciendo esto, hermanos. Pero el ministerio de la reconciliación nos toca a nosotros que compartirlo. Posiblemente a usted se le hace difícil ahora decir, bueno, ¿en qué voy a servir en la iglesia, verdad? Posiblemente voy a ser predicador. Amén, hermano. Qué bendición si usted viene y nos enseña, porque para eso estamos. Posiblemente usted va a estar en la puerta recibiendo a los hermanos con una sonrisa y amén, hermano. Posiblemente usted va a ayudar a mover las sillas, a pasar la vacuum. Pero si usted no sabe en dónde está, hermano, el ministerio de la reconciliación es para todos. Es para mí y es para usted. ¿Por qué razón? Porque todos pecaron. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, hermanos. Es una bendición saber que ya tenemos vida eterna. Pero hay quienes no conocen que tienen vida eterna. Y déjenme decirle cuál es la razón por quienes no la conocen. Fíjese que nuestro ministerio es dar a conocer la reconciliación, dice. Pero ¿qué pasa si no lo hemos hecho? Posiblemente usted pueda ser que sea tímido, que el pasar aquí enfrente, como decía mi hermano, estamos temblando por compartir la palabra. Yo ya me di cuenta que ni escucho mis mensajes porque soy medio tartamudo para hablar, pero estamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no hemos hablado, si no hemos dado a conocer el ministerio de la reconciliación? Quizás no necesita estar aquí, hermanos, en este lado, pero usted lo puede hacer en su trabajo. Usted lo puede hacer en su casa si hay alguien que no conoce de Cristo. Usted lo puede hacer en cualquier lado. No necesita gran cosa para dar a conocer el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe por qué razón? Porque cuando usted da a conocer que antes estaba muerto y hoy tiene vida, usted no puede ocultar eso. Usted lo habla, usted lo dice, usted lo enseña, usted lo muestra. Es lo que usted puede hacer. Usted puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo le puedo decir, hermano, yo estaba muerto. Y Cristo me dio la vida. Yo estaba perdido, hermanos, y Él me encontró. Estaba ciego y ahora puedo ver. Yo puedo decirles. Entonces, mire, venga a Cristo, reconcíliese con Él. Porque eso es, pero ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? Si usted va ahí mismo en Romanos 10,
en su verso 14. Aquí dice que Israel es la nación de Israel es la que rechaza el evangelio. Pero mire cómo lo podemos aplicar a nuestros días. Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ya se puso a pensar usted eso? El ministerio de la reconciliación es nuestra responsabilidad. Somos embajadores. Y lo que nosotros vamos a presentar es el reino de Dios. Lo grande que le digo, a veces yo me pregunto cómo es que uno puede decir, cómo es que la iglesia tiene que decir, a ver en qué sirvo. ¿Cómo es que la iglesia tiene que decir, a ver, en dónde me siento cómodo? O cómo puedo decir yo, es que yo no puedo decir nada. ¿Cómo no? Sí puede, hermano. El ministerio de la reconciliación es para todos nosotros. Háblele a alguien que Cristo vive, dele a conocer su testimonio. No tenga pena de decirle de dónde Dios lo sacó a usted. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo? Dice el verso 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Yo le hablo de mi trabajo porque es donde me mantengo 8 horas diarias y ahí es donde yo tengo que dar a conocer el ministerio de la reconciliación. Y yo le digo a los gabachitos que trabajan ahí, ¿tú conoces a Cristo? Yo crecí en la iglesia cristiana. Dice, pues mis principios y mis raíces, los peregrinos y todos esos que celebran el Thanksgiving, yo de ahí vengo yo. Pero ellos a mí nunca me han hablado de Cristo. Nunca. Nadie de ellos me ha hablado de Cristo. Como que no han entendido que si estamos en Cristo, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y posiblemente usted hoy esté pasando por su mente el compañero de trabajo. Posiblemente, hermano, sabe que nos contaba un hermano de la iglesia donde asistía que él tenía años de ser cristiano y su esposa ni lo sabía. No lo sabía. Su esposa, hermano, no lo sabía que él era cristiano. Bueno, pues el ministerio de la reconciliación es para todos, hermano. Pero volvemos al verso 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Usted ya ha hablado de Cristo a alguien, hermano? ¿Usted le ha dicho a alguien? Volvemos que le decía a mi hermano, es que el hermano René dice que él era de la secreta, ¿verdad? De los cristianos secretos que no dicen soy cristiano. Pero sabe una cosa, hermano, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos a un Dios que nos reconcilió a través de su Hijo Jesucristo, hasta nuestra forma de hablar da a conocer de que somos cristianos. Cuando usted está trabajando, tal vez le dice, mira, ahí tráeme aquella pieza que, amén, dice usted. Bueno, y es, amén, ¿de dónde? Pero es su forma de hablar, ¿verdad? Cuando a mí me pregunta cuando les pregunto al que va a hacer hacer el test de las trocas que arreglamos y ya viene para saber cómo quedó, y le digo, ¿y cómo quedó? 100, pues, tenía mi patrón que tenía los dedos cortitos y decía así, y entonces decía 100, y decía, alabado sea Dios, y no me da vergüenza de decirlo. Y ellos dicen, ese es cristiano, dice, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sus pies son hermosos, hermano. Cuando usted da a conocer las buenas nuevas de salvación. No tiene palabras. Sí, hermano, recuérdese de dónde Dios lo ha sacado y se va a dar cuenta que usted tiene palabras. Pero deje que Dios lo use.
Señor, ¿de dónde tú me has sacado? Yo le puedo decir, mire, hermanos, a mí Dios me ha librado de la misma muerte. Y yo no puedo callar lo que Dios ha hecho por mí. Yo le decía a mi esposa, regresar atrás, yo no puedo. No, es que ¿sabe qué? Dios ha sido tan bueno conmigo que en primer lugar me dio vida eterna, me dio la salvación, me dio una oportunidad más de vivir y yo no puedo callar eso. Pero hermano, recuérdese, el ministerio de la reconciliación es que usted tiene que dar a conocer a dónde van a ir a dar los que no quieren nada con Dios. La vida eterna o la condenación eterna, así de fácil. No tiene que ser un teólogo para poder usted decir, oh, pues así el griego y eso. No. O el cielo o la condenación eterna. No hay otra más. Y Dios nos da las palabras, hermano, porque no es nuestra palabra. Dice, hermanos, que cuando Pablo dijo, somos embajadores por medio de Cristo. Dice que las palabras que esos embajadores llevaban no eran las palabras de él, eran las palabras de Dios y son las palabras de Dios. Entonces usted no tenga temor de qué va a decir, pues. Es Dios quien va a hablar. Es Dios quien le va a decir. Recuerda, le vuelvo a recordar otra vez a mi hermano que le encantaba evangelizar a sus clientes. Tenía uno que como no le calaba el evangelio, un día le dijo, ya no te voy a volver a predicar más. Ya no le voy a, dice la Biblia que no hay que darle las perlas a los cerdos. Y eso le tocó. Bueno, yo no soy cerdo, dijo yo soy pues no soy cerdo. Y recibió a Cristo en su corazón. Y hermanos, quizás no vamos a llegar ahí, porque en realidad cuando estos embajadores que es usted y yo llevamos el mensaje, el primer mensaje es que Dios no está pidiéndole a usted nada, solo que lo reconozca como el único y suficiente Dios eterno que quiere reconciliarlo nuevamente. Eso es todo. Tal vez usted no va a necesitar palabras duras para decirle a alguien, Cristo le ama. Cristo le ama. Pero el mensaje de la reconciliación es algo maravilloso, hermanos. Es algo hermoso. Y yo sé que usted está aquí en esta tarde porque alguien le habló de ese mensaje de la reconciliación. Su ministerio lo puso a trabajar. Ahora nos toca a nosotros. Pero el verso 16 dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se recuerda que dijimos que la reconciliación tiene que ver con la fe también, el creer. Pero como no es nuestra palabra, aquí dice Romanos que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, esto genera fe. Y el Espíritu Santo de Dios hace la obra de hacer que las personas vengan al arrepentimiento, que reconozcan que están en enemistad con Dios. Y eso es lo que hace que vengan al nuevo rey, al reino de la luz, porque así dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero ¿cuándo hemos dado el mensaje de reconciliación nosotros? Si es un ministerio, hermano. Hoy yo soy del ministerio de servicio, amén. Pero usted es del ministerio de la reconciliación también. Necesitamos que ese ministerio se active en nosotros. No tiene nada que decir. Sí tiene mucho que decir, hermano. Tiene mucho, pero posiblemente tal vez usted no se ha reconciliado con Dios. Tal vez usted viene porque los domingos nos juntamos y todo, pero no se ha reconciliado con Dios. Yo le invito en esta tarde que usted pueda venir y reconcíliese con Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento. O quizás usted ya reconoció a Jesucristo en su corazón, pero se apartó por alguna razón. Se alejó usted. Mire, es algo, a veces suena como ilógico, pero a veces pasa.
Cuando un prisionero ha cumplido su condena y sale de la cárcel, ¿usted cree que él dice, oh no, me quiero volver a entrar otra vez a la cárcel? A veces hay cristianos en los cuales se nos ha dado la libertad de tener vida en Cristo y queremos regresar a donde estábamos muertos. Y muchos lo hacen. Muchos regresan nuevamente a estar donde estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero hoy el ministerio de la reconciliación sigue activo para cada uno de nosotros. Dios le ama, hermano. Él dio su vida, la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces, reconciliémonos con Dios. Y si nos reconciliamos con Dios, hasta nuestros enemigos están en paz con nosotros. Si usted en esta tarde, como le vuelvo a repetir, si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, usted necesita reconciliarse con Dios. Es urgente que se reconcilie con Dios. Mientras el día de la gracia esté, por favor, reconcíliese con Dios. Ahora, si usted ya estuvo un tiempo, dijo, yo me aparté y es que tantos problemas, pero es mejor estar con Él que sin Él. Es mejor estar con Dios. Y es porque tal vez nosotros no hemos aprendido realmente que ese reino donde fuimos trasladados es lo mejor que pudo haber pasado en nuestra vida. Pero posiblemente no. Y de igual manera, si usted no ha dado a conocer el ministerio de la reconciliación, yo lo invito, hermano, que usted pueda hablar cuando usted esté en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre, hable acerca de Cristo, hable acerca de Él. Y se va a dar cuenta que hay mucha gente que necesita de Cristo. Hay tanta gente que no sabe ni qué hacer porque necesitan de Cristo. Hay gente que su mente ya se laqueó, se quedó con llave, que ya no pueden entender más y recurren hasta al suicidio. Pero cuando usted les habla de Cristo, todo cambia, hermanos. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es lo que nosotros traemos en esta tarde para usted? Hermano, tenemos el ministerio de la reconciliación. Necesitamos decirle a los hombres, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Y si en esta tarde hubiera alguien que no conoce de Cristo, ahí donde está puede levantarse y recibir a Jesucristo en su corazón. No se preocupe que no le vamos a pedir nada porque Dios no le está pidiendo nada. Simplemente Él puede hacer la obra del nuevo nacimiento en su vida. Ahora, si usted ya lo conoce, pero se apartó, de igual manera, venga a Cristo, reconcíliese con Cristo. Venga a Cristo, no se quede ahí. No lo piense dos veces. Y ahora, si estamos bien reconciliados con Dios, demos a conocer su ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nos queda en esta tarde. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar a Dios que nos ayude. Quizás nosotros necesitamos, Señor, por favor, ayúdanos a hablar de ti. Ayúdanos a hablar de lo que tú has hecho en nuestra vida, dar a conocer lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Quizás necesitamos, que tenemos pena, quizás, pero mira, hermanos, hablar de Dios y hablar del sacrificio de Cristo Jesús cuando tenemos agradecimiento es lo mejor que puede haber. Amante Padre, te damos gracias en esta tarde y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos haga recordar lo que necesitamos hablar a aquellos que tienen la necesidad, Señor, de conocerte como el único y suficiente Salvador. Perdónanos si nosotros no hemos dado a conocer este ministerio de la reconciliación en el cual tú reconciliaste al mundo contigo mismo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdanos a hablar de ti con libertad. Ayúdanos a hablar de ti, de tu grandeza, de tu favor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos. Danos la fuerza, guíanos para que nosotros podamos ser testigos de lo que tú eres, Señor. Porque a eso nos has llamado a hacer. Y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos para que nuestras fuerzas no falten y sigamos hablando de tus maravillas y de tus bendiciones y darle a conocer a todos que tú quieres seguir reconciliando al hombre contigo mismo a través de Cristo Jesús.
Gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Y te bendecimos y te exaltamos. Te agradecemos por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.